Muy buenas tardes. Gracias. Antes de empezar, si pueden ser tan amables y apagar o poner sus celulares en silencio, se lo agradecemos mucho. Un recordatorio que la conferencia de hoy será grabada y puesta en nuestras páginas de web y redes sociales. Por lo tanto, si no hay objeción personal, será permiso implícito de usar sus imágenes y sus comentarios aquí. Muchas gracias. Hoy tengo el placer de ser la moderadora de esta conversación sobre los movimientos estudiantiles en Latinoamérica. Para comenzar, les quiero brindar una introducción sobre nuestra Ideal Inc. El propósito de nuestra organización es de llevar a cabo programas para el avance de nuestro pueblo latinoamericano a lo largo del hemisferio occidental. La misión de la organización es de contribuir, fomentar y desarrollar ideas innovadoras hacia el ascenso cultural, educativo y económico. Nuestro trabajo incluye la investigación académica, el debate abierto, publicaciones, artículos, seminarios y conferencias nacionales e internacionales. Nuestro distinguido orador, Dr. Horacio Tarcas. Doctor en Historia por la Universidad Nacional de La Plata y docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Publicó más de un centenar de estudios sobre la historia de la izquierda en revistas del país y del extranjero. Es autor de los libros El marxismo olvidado en la Argentina, Silvio Frondizi y Milciades Peña, 1996. María Getty en la Argentina o Las políticas culturales de Samuel Glusberg, 2002. Y Marx en la Argentina. Sus primeros lectores, obreros, intelectuales y científicos en 2007. En el año del 2003 obtuvo una beca de la Fundación Guggenheim para llevar a cabo un diccionario biográfico de la izquierda argentina, primero en su tipo en Latinoamérica, que MNC publicó en 1907. Estudios de grado. Carrera de Historia, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Título, licenciado en Historia, obtenido con la tesis de licenciatura. La visión trágica en el pensamiento marxista en argentino. Silvio Frondizi y Milciades Peña, defendida en 1996, calificación 10, con pedido de publicación. Director de tesis, José Sasbón. Estudios de doctorado. Doctorado en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Tema del tesis, Socialismo romántico y Socialismo científico en el siglo XIX argentino. De la recepción de Saint-Simon de la Marx. Director de tesis, Alfredo Pucciarelli, con beca UNLP FOMC, periodo 1999 al 2001. Tesis defendida y aprobada en el mayo de 2003. Calificación 10, con pedido de publicación. Carrera de investigador. Carrera de investigador independiente, CONICET, y a partir del 1 de enero de 2011. Número delegado 146115. Becas. Fellowship de John Simon Guggenheim Memorial Foundation, periodo 2003 al 2004, por el proyecto Diccionario Biográfico de la Izquierda Argentina. Beca UNLP FOMESEC, periodo 1999 al 2001, para la tesis de doctorado en Historia, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Por favor, si me pueden dar una buena aplauso por el doctor. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Quiero agradecer a nuestro ideal, al doctor Luis Nicho, por esta invitación, por esta posibilidad que me dan de compartir con ustedes esta presentación que voy a hacer de José Ingenieros, el fundador y de algún modo alma mater de la Unión Latinoamericana, que va a ser el tema en que se va a centrar mi colega Alexandra Pita, que me va a suceder luego en el uso de la palabra. Y en cambio yo
me voy a centrar en la personalidad de José Ingenieros, tratando de presentar un itinerario político, intelectual y además epocal de esta figura, para tratar de entender cómo Ingenieros llega a el pensamiento antiimperialista que va a animar la Unión Latinoamericana en la década de 1920. José Ingenieros, acaso sea una figura conocida por algunos de ustedes porque ha sido de las figuras de la intelectualidad argentina una de las que más trascendió el ámbito de su propio país, habiendo sido traducido al inglés, al francés, al alemán, a muchísimos idiomas, con la característica que sus textos, sobre todo sus textos morales, El hombre mediocre, Hacia una moral sin dogmas, Las fuerzas morales, han sido leídos por sucesivas generaciones a lo largo de todo el siglo XX. Es quizás una de las figuras de mayor repercusión, sobre todo en América Latina, y retomado y resignificado como maestro por la generación de la reforma universitaria que arranca en la ciudad de Córdoba en 1918 y se expande por toda América Latina. Ingenieros es probablemente el último polígrafo en el sentido, en nuestro continente, en el sentido de que podía ser al mismo tiempo un experto en temas tan variados como la psiquiatría, la criminología, la medicina legal, la filosofía, la historia del pensamiento, el ensayismo ético y muchas otras cuestiones que abarca con su pluma a lo largo de su brevísimo medio siglo de vida. Ingenieros también es una figura que puede resultar desconcertante en la medida en que aunó, por un lado, la actividad masónica y al mismo tiempo fue un hombre público que intervino en el escenario público con mucho énfasis y con mucha repercusión. Ingenieros es el tratadista científico, pero además es el escritor modernista que cultiva la poesía inspirada en esta corriente, sobre todo a fines del siglo XIX. Ingenieros puede ser ese joven bromista de la bohemia porteña modernista de fines del siglo XIX y al mismo tiempo ser el más serio de los maestros de la juventud argentina y latinoamericana. Ingenieros puede ser el férreo determinista de sus tratados científicos y al mismo tiempo puede ser aquel que exalta los ideales en sus ensayos de filosofía moral. ¿Cómo entender a esta figura tan polifacética que se nos aparece incluso quizás como contradictoria? Y hago una última pregunta que es la que de algún modo me va a guiar en mi exposición. ¿Cómo es que este autor, que quizás ha sido reconocido por sus ensayos morales, sobre todo por El hombre mediocre, como una suerte de liberal positivista, como una suerte de pensador meritocrático, que de algún modo identifica lo que él llama el hombre mediocre con las democracias modernas, ¿no? Como este pensador que de algún modo está cuestionando la masificación de la vida, de la cultura, desde un punto de vista elitista y meritocrático,
puede, pocos años después de publicada esta obra que se sigue editando hasta el presente y que conoce realmente centenares, he contado en un relevamiento centenares de ediciones del Hombre Mediocre en distintos idiomas y en distintos países. Digo, ¿cómo este hombre que es positivista, que es determinista, que aparece alentado por este ideal meritocrático, que se hace eco de las teorías racialistas de Sarmiento, que es tan despectivo en sus escritos de su etapa científica y positivista de los pueblos originarios y de sus culturas, cómo aparece en la década del 20, unido al nombre de Vasconcelos y al nombre de Aya de la Torre y de otras figuras latinoamericanas al frente de una sociedad latinoamericanista y antiimperialista. Digamos, hay un giro brusco en el pensamiento de Ingenieros, hay un quiebre, hay un desdecirse, hay un renegar de sus doctrinas. Bueno, ahí quiero enfocar mi presentación. De algún modo quiero responder a esta pregunta que me han dirigido muchos colegas en diversos países. ¿Qué es lo que lleva a Ingenieros en esta búsqueda del antiimperialismo, digamos, de algún modo de fines de década del 10 y sobre todo entrada a la década del 20? Digamos, ¿qué es lo que lo lleva a esta suerte de viraje o reorientación de su pensamiento? ¿Por qué dedica las últimas energías de su vida a este proyecto latinoamericanista de emancipación de nuestro continente? Mi hipótesis es que este antiimperialismo y este latinoamericanismo de Ingenieros no surge súbitamente en este momento, sino que de algún modo reactiva una sensibilidad latinoamericanista, antiimperialista y socialista que Ingenieros de algún modo de la que había participado en los años de su juventud. Mi hipótesis es que en el modernismo, si no lo consideramos en su sentido exclusivamente literario y artístico, sino que lo vemos como un movimiento mucho más integral, en ese movimiento, que estalla entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX por toda América Latina y que se expande inclusive en España y por el resto del mundo, late una dimensión latinoamericanista y antiimperialista, una vocación de autonomía y afirmación latinoamericana que establece vasos comunicantes, no digo que esté inserta en movimientos políticos, pero que tiene vasos comunicantes con los movimientos políticos contestatarios de su época. El movimiento anarquista, por un lado, o sea, hay un anarquismo modernista, o un modernismo anarquista, según cómo se lo quiera ver, y hay un modernismo socialista. Mi planteamiento es que Ingenieros participa de este espacio, dentro de esta formación político-cultural, y de algún modo el joven ingeniero se forma en esta sensibilidad modernista con tintes latinoamericanistas, antiimperialistas, y que de algún modo en mi hipótesis de lectura las nuevas perspectivas que se le abren a Ingenieros cuando de algún modo es cooptado por la élite argentina y va llevando adelante una carrera meteórica en las esferas del Estado, en las esferas de la universidad, y ahí influido por el positivismo determinista, de algún modo esa sensibilidad modernista, latinoamericanista y antiimperialista queda no, digamos, absolutamente desaparecida, pero de algún modo neutralizada y opacada por ese pensamiento fuertemente liberal, cientificista, propio de la década del 900 y la década de 1910.